Aquí voy con una retahíla sobre la reforma pensional. La primera, nos habían anunciado que lo bueno de esta reforma pensional es que le iban a dar subsidio a los adultos mayores. Ustedes se acuerdan que el presidente Uribe dejó 900.000 adultos cubiertos con el programa de adulto mayor. Hemos llegado todavía a 1.800.000, pero son 2,5 millones a los cuales tenemos que llegar. Y por supuesto que esa es una prioridad. Pero atención, nada tiene que ver con la pensional, porque eso se puede hacer vía decreto, simplemente destinando la plata del Estado para pagarle a esos ancianos que necesitan esas ayudas. ¿Cuál es el problema de la reforma pensional? Que usted coge los ahorros de todos los colombianos, los pone ahí a que se los puedan gastar, y en el presupuesto general que hoy estamos pagando esos subsidios y esas pensiones queda libre. Son 4.2 billoncitos de pesos que Petro se puede feriar. Se los va a feriar seguramente más burocracia, porque ya les conté que este ha sido el gobierno que más gasta en burocracia. El aumento del año pasado a este es 9.5 billones de pesos, más de 12.000 nuevos cargos. Mejor dicho, el que esté en el pacto y está sin impuesto es porque está jodido. Una de las cosas que preocupa de esta pensional es que el gobierno pretende decidir cómo se van a invertir los recursos, es decir, decirle a los fondos en qué pueden invertir y en qué no. Y ustedes dirán, pero eso es normal. No, porque este presidente ya dijo que los fondos no debían estar invirtiendo en el exterior, que se tendrían que concentrar más en Colombia y que no pueden estar invirtiendo en las obras públicas. Mejor dicho, el gobierno quiere que los fondos compren solo deuda pública, y si un día Colombia no tiene con qué pagar, pues se acaban las pensiones y se nos va todo. Todos hemos oído que Colombia tiene una gran deuda pensional, que es una bomba de tiempo, y lo que uno esperaría es que una reforma pensional nos quite la presión de que eso se reviente. Pues resulta que esta reforma pensional nos encarece todavía más la deuda pensional. En las cuentas de Hacienda del propio gobierno, que son las más conservadoras, llegaríamos a tener 42 puntos del PIB adicionales que ya no tendríamos que salir a pagar. Es decir, no es una bomba, es una megabomba, una bomba nuclear impagable. Los jóvenes colombianos van a nacer teniendo que trabajar para pagar pensiones. Necesitamos que haya dos fondos de ahorro, uno para el pilar contributivo, es decir, que la plata que los colombianos van entregando, no simplemente el gobierno se la gaste, que se ahorre. Y necesitamos que haya también un fondo de ahorro del pilar solidario, para que la plata que va entrando en el pilar solidario no se vuelva plata de caja del gobierno. Y esos dos fondos no pueden quedar en manos de Colpensiones, que no tienen ni idea de invertir. Estamos proponiendo y acompañamos la idea de la ponencia alternativa de que eso lo maneje el Banco de la República, para que se invierta, para que se administre bien, para que genere réditos. Acuérdense que cuando ustedes se pensionan en un fondo privado, el 70% del bono de su pensión, de la plata de su pensión, han sido rendimientos de la plata que usted invirtió. De manera que aquí tenemos que lograr lo mismo, que el Estado no quede más endeudado, sino que podamos ir poniendo la plata a rendir para que haya un ahorro para responder sobre las pensiones. Una de las cosas que más me molesta de esto es que la gente que va a meter su plata con pensiones se la van a robar el valor del dinero. Es decir, si usted por algún motivo no llegara a pensionarse, a usted le van a devolver la plata sin los intereses, sin que le haya rendido un solo peso. Es decir, se la ajustan al IPC, se la traen a valor presente, cuando la realidad es que el Estado le tomó prestada su plata y debe darle los rendimientos promedio que haya tenido en cualquier fondo privado, porque no podemos dejar que el Estado sea abusivo con los colombianos que ahorran. Una preocupación muy grande es qué pasa cuando se pensiona una persona. Está la plata que tenía ahorrada en Colpensiones y está lo que hubiera ahorrado, si es que ahorró en los fondos privados. Lo que pretende el gobierno es que los fondos privados le pasen toda la plata al final para que él pague la pensión. Entonces eso se va a volver plata de bolsillo del gobierno. Nosotros lo que queremos es que Colpensiones pague lo que le corresponde y que el fondo pague lo que le corresponde, de manera que su pensión se la pagarían en 2 pagos. Uno de los grandes temas de discusión aquí es cuánto se le va a pagar a los fondos de pensiones. Y óiganme bien, yo estoy de acuerdo que quien administra los recursos pues reciba una contraprestación sobre esa administración. Cuando uno pone las cosas gratis, empiezan a crearse subsidios por unos lados que uno no sabe de dónde vienen. Pero ¿qué es lo que me preocupa? ¿Cuánto es que les van a pagar? Hoy los fondos ganan más o menos entre el 0,5 y el 1% de lo que usted paga mensualmente, es decir, de ese 16% que aportamos al sistema. Pero lo que pretende el gobierno es que ganen de todo lo que usted tiene ahorrado. Aquí me parece que podría haber un poquito de mermelada para los fondos. En nuestras cuentas esto significaría que los fondos van a empezar a ganarse un montón de plata adicional. No nos parece. Los fondos deben mantener los ingresos que han tenido proporcionales a la plata que van a administrar ahora. Otro tema que preocupa muchísimo es qué va a pasar si cada persona tiene que aportar a Colpensiones por cada contrato que tiene. Es decir, si yo tuviera 3 contratos, tengo que aportar por el primero, por el segundo y por el tercero. Eso significa que yo podría tener casi que 3 pensiones distintas, subsidiadas por el Estado. Lo que es claro que el Estado solo debe subsidiar una pensión. El resto de los recursos deben ir a los fondos privados, para que si usted gana más, pues rindan a lo que le va a dar el fondo, pero el Estado no tenga que pagarle más subsidios. Es un tema bien importante. Cuando hablan de que 3 salarios mínimos son los que vamos a cotizar todos en Colpensiones, significa que ya no va a haber mercado de capitales en Colombia, porque eso significa que es el 90% de los recursos de todo el sistema. Y ustedes dirán, ¿y qué es el mercado de capitales? Pues los fondos, cuando
cuando tienen la plata suya ahorrada, dicen vamos a invertirla. ¿Y en qué la invierten? Se la prestan a quienes van a hacer autopistas, a quienes van a construir puentes, a las empresas que están surgiendo, diga usted un Rappi, unos supermercados que tienen garantía que van a pagar intereses, y esos intereses son los que se ganan los colombianos. Pero si se acaba la plata que en Colombia se puede prestar para los grandes proyectos, uno se empieza a preguntar, ¿y cómo se van a construir entonces las grandes obras públicas de este país si no va a haber financiadores de capital privado? Por eso, lo único bueno que tiene esta reforma es reducir los subsidios que le pagamos a las altas pensiones. Pero para hacerlo hay que llevar la reforma al umbral de un salario mínimo, es decir, un salario mínimo, el primer salario mínimo que usted se gana, se cotiza en Colpensiones. De ahí para arriba sube a los fondos de pensiones, para que usted pueda tener absoluta claridad de que el Estado solo le va a garantizar a las personas de salario mínimo el subsidio para garantizar esa pensión mínima. Creo que ese es un tema muy importante y es un buen logro de la reforma. Ojalá pasemos de esos 3 salarios que quiere el gobierno a 1, y entonces nos queda plata para subsidiar a los más pobres, para tener plata de capital privado, mercados de capital que le presten a los proyectos, y lo que es más importante, da transparencia en el sistema. Y un tema fundamental es cuánto se va a ganar con pensiones por administrar, porque yo no sé si ustedes sabían que mientras los fondos privados están ganando entre el 0,5, el 0,6, a veces el 0,7, Colpensiones está ganando 1,1, es decir, vale el doble la administración de Colpensiones que la del fondo, y eso que el fondo invierte la plata. Colpensiones parece que se la gasta en contraticos, en nuevas cosas, en publicidad para medios, mejor dicho, plática mal administrada. Ya verán el debate sobre ese tema.